Decía que vamos a iniciar esta parte, ahorita como la primera media hora aproximadamente de la clase, y después vamos a abordar el tema de las tareas, ¿ok? Porque tenemos tres tareas para la unidad número 3. Ahorita les voy a asignar los capítulos que tienen que ver directamente con el código de ética que vamos a desarrollar. Ya les voy a dar las instrucciones específicas de lo que se va a hacer y de la distribución al volver de Semana Santa, porque pues ya hoy es último día antes de Semana Santa y el lunes 6 es el día que volvemos, y de ahí nos queda como una semana y media más o menos para poder terminar. En realidad que después de este de psicología clínica solo nos queda el de la psicología aplicada en la educación y de ahí en realidad ahí se termina el contenido. De ahí sí tenemos algunas, el tema de simulaciones y el tema de los códigos de ética y de los dilemas éticos, que lo vamos a desarrollar el miércoles 8 si no me equivoco. Así que, pero eso lo voy a dejar para la última parte, pero no quiero repetir y veo que solamente hay 18 conectados. No sé si es que ya están con un pie en la playa y con el otro en la laptop, no sé, quiero pensar que es eso. Ya son las 6:06. Así que, por respeto a ustedes, igual entonces yo voy a iniciar la presentación. Ok, entonces sí me confirman que estamos viendo ya el PowerPoint, ¿verdad? Siri, Sí, L, muy bien. L. Entonces, como es de costumbre, pueden eh, poner su cámara e iniciamos. Habíamos hablado y la última discusión que hicimos fue el tema asociado con lo de la confidencialidad y el secreto profesional. A manera de recordatorio, vamos a hablar de, ay, perdón. Vamos a hablar acerca de que la confidencialidad nos ayuda a nosotros a proteger la intimidad del paciente. Y esta es la base, ¿verdad?, de todo proceso terapéutico. Para que exista, obviamente, una alianza terapéutica, tiene que haber confianza, sobre todo de parte del paciente hacia el terapeuta, por lo cual la confidencialidad va a ser relevante en el proceso. La información que se va a compartir entonces durante todas las sesiones, evaluaciones, informes son privadas y son generalmente muy sensibles de parte del paciente que nos está desarrollando y brindando esta información. Por lo cual tenemos la obligación de mantener este secreto profesional. Incluso hay algunas personas que en algunas condiciones, personalmente no he tenido que vivir a través de esto, ¿verdad? Pero también el hecho, aun cuando una persona fallece, ¿verdad? Un paciente nuestro fallece, debemos todavía de guardar este secreto profesional. Ya vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son aquellas excepciones que podemos encontrar. Sin confianza en la reserva de la información, entonces la relación terapéutica se va a debilitar y la intervención va a perder calidad porque no tenemos la información apta para poder avanzar. ¿Cuáles son entonces estas excepciones al secreto profesional? Lo primero que tenemos que tomar en consideración es preservar la integridad física y mental del paciente o de terceras personas. Esto nos va a ayudar a tomar muchas decisiones de ahora en adelante. Y vamos a entender de que si yo priorizo entonces la integridad física y mental, en primer lugar, del paciente, tengo que entender de que hay algunos datos, por ejemplo, que los que hablábamos la semana pasada, el lunes, perdón, hablando acerca del tema del compartir información en términos de, por ejemplo, información en casos de suicidio. Entonces, yo expresamente tengo que solicitar esa autorización de parte del paciente para poder compartirlo con terceros.
también para poder proteger, ¿verdad? La vida, el bienestar, ¿no? El hecho de un riesgo suicida o en otros casos, por ejemplo, también podemos hablar acerca de sospechas de abuso o peligro, ¿verdad? Para terceras personas. Entiéndase, por ejemplo, cuando nuestro paciente está, para cuando nuestro paciente, por ejemplo, eh, puede ser víctima de abuso o el mismo paciente ser el victimario en este sentido, ¿no? También por mandatos legales, ¿verdad? Cuando a nosotros se nos solicite, ya sea por orden judicial, ¿verdad? El hecho de generar un proceso de testificación, que nos llamen entonces y poder intervenir en este tipo de situaciones. También podemos utilizar esta información para poder consultar con otros colegas con fines clínicos y obviamente reduciendo al máximo los detalles que puedan identificar a este posible caso. También entender, ¿verdad? Cuando esto pone en riesgo también a una tercera persona, porque en general podemos encontrar de que hay algunas personas que pueden tener algún tipo de ideación, de alucinaciones, de delirios y demás, eh, y pueda poner entonces en riesgo la salud o la integridad física de una persona. Vamos a entender de que esto yo entro en la importancia de eh, comunicarlo a tiempo y guardar o salvaguardar entonces la información de nuestro paciente y de un tercera o de una tercera persona. También, cuando nosotros hablamos del consentimiento informado, que lo habíamos discutido anteriormente, este es un documento que es imprescindible para cualquier relación terapéutica y no es solamente un trámite administrativo, porque eso nos va a ayudar, ¿verdad? A guardar el hecho de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, eh, por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son los riesgos que encontramos. Y también podemos aclarar en ese sentido, por ejemplo, frecuencia, duración, cómo estamos tratando los datos o la información, los límites de confidencialidad que hablábamos anteriormente. Y sobre todo tiene que ser escrito o redactado de una manera comprensible para el paciente y debe firmarse también a partir de ello y generar entonces una explicación suficiente a partir de los datos. También podemos entender que en algún momento cuando el profesional mantiene simultáneamente una relación terapéutica y otro vínculo personal, económico, social o afectivo, puede entonces generar algún tipo de ambigüedad de roles. En general, por ejemplo, a veces puede ocurrir que de repente pensemos que un paciente llega al consultorio y eh, y a partir de esto, usted no sabía, y por cosas de la vida, ¿verdad? Resulta que esta persona tiene un vínculo con su pareja que trabaja en un mismo lugar y él tiene una jerarquía sobre su pareja. En general, a eso nos podemos encontrar con que existe una relación dual. Eso quiere decir de que existe obviamente un vínculo terapéutico, pero también otro vínculo de manera personal. Esto bajo el entendido de que, y esto lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos en la parte de la psicología clínica, en el capítulo número 2 del Código de Ética, cuando hablemos acerca de temas de eh, cuáles son nuestros límites, el hecho de que nosotros no podemos atender familiares ni amigos cercanos, nos va a trazar entonces una línea respecto a lo que nosotros queremos eh, gestionar. También puede ser que sean actuales o que sean en el pasado, ¿verdad? Lo cual puede generar algún conflicto de interés. También el problema ético puede persistir aun cuando se finalice el proceso terapéutico, porque puede generar entonces algún tipo de discusión sobre cómo estamos manejando la relación. Por ejemplo, ahora en la actualidad pasa muy recurrente y este es un tema que todavía no, siento que todavía no se ha, siento que todavía no se ha delimitado completamente,
pero pensemos el hecho de que hay muchos terapeutas que ahora tienen redes sociales, ¿sí? Y no me refiero a redes sociales profesionales, sino redes sociales personales. ¿Qué pasa cuando un paciente le agrega al psicólogo en su red personal? O viceversa, que el psicólogo agrega a un paciente. ¿Qué piensan ustedes? Creo que inconscientemente se rompería el vínculo psicólogo-paciente, Lick, ¿Por qué? porque ya conocería interioridades de su vida, su familia. Creo que más que verlo como un profesional del psicólogo, lo miraría más como un amigo. Sí, No sé. puede pasar. ¿Y va, pero se fue todavía un paso más adelante. ¿Qué pasaría si alguien, por ejemplo, le manda una... Imagínese que usted es un terapeuta, yo soy su paciente, y yo le mando una invitación, se rompe la identidad profesional, no sé si la identidad, pero el vínculo terapéutico va a sufrir, indiscutiblemente va a sufrir un daño. Y yo no he aprendido a delimitar o no he aprendido a colocar los límites, ¿ok? Imaginemos que eh, yo le mando esta invitación y si no me la acepta, yo me siento agraviado. Podría pasar eso, de que alguien se sienta mal a partir de que el psicólogo no le aceptó la invitación. Bueno, pero es que habría que ver cuál es el caso que está atendiendo también, ¿verdad? Porque imagínese si es la parte emocional, afectiva, si la tiene bien comprometida. Pero creo que, no sé, habría como una mentiría. No he tenido tiempo, pero en el menor espacio que tenga, lo haré, aunque no lo acepte, ¿verdad? Y tenga ese sustento. No de repente decirle, no, fíjate que no, pero tampoco darle la certeza que sí, porque hágase cuenta y caso, usted está con una copa de vino o está con unos amigos en una fiesta y usted quiso compartir esa emoción y lo ve y tal vez tiene problemas de alcoholismo o qué sé yo. Usted sí tiene amigos, yo no tengo amigos y lo miro, no sé, creo que se trastocaría ya. Sí, yo creo que en general, si lo acepta o no lo acepta, la relación terapéutica se va a ver afectada, indiscutiblemente. Independientemente de que usted lo acepte o no lo acepte, va a tener un cambio y ya la relación terapéutica no va a ser igual. Entonces, por muchos sentidos, ya sea que usted lo acepte, la persona, entonces el paciente, usted ya, estos límites ya se perdieron, ¿verdad? Y que conste. Aquí con esto yo les estoy expresando mi opinión personal. No hay nada todavía en el código de ética, por lo menos que yo lo haya leído, nada que diga expresamente que usted no puede hacerlo. ¿Ok? O sea, no hay nada en realidad que lo diga, pero las redes sociales generalmente se utilizan como, si usted tiene una red social profesional es una cosa, pero si usted tiene una red social personal, ahí usted va a emitir comentarios, opiniones, memes, estados que a lo mejor difieren mucho de su postura profesional. Entonces, no digo con esto que sea bueno o malo, simplemente es hasta este punto que yo quiero compartir entonces eh, con mis pacientes. Entonces, todo eso tenemos que ir tomando en consideración cuando hablamos de una relación dual, porque, y del otro lado también, psicólogos que de repente pueden utilizar su posición de poder para influir en otros resultados. De repente yo estoy viendo al jefe de mi esposa o de mi esposo y utilizo entonces mi postura para beneficiar a mi pareja. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a este tema de las relaciones duales. Hablemos también de la evaluación psicológica.
La evaluación, vamos a entender que es un proceso que exige selección, administración e interpretación de pruebas. Generalmente tiende a ser un proceso muy reflexionado y prudente acorde a las necesidades que nos plantea nuestros pacientes. Aplicar más pruebas de las necesarias no siempre va a mejorar la información y puede generar entonces fatiga en el evaluado, desconfianza o una reactivación emocional dolorosa. Muchas técnicas van a requerir de un entrenamiento específico y usarlas sin preparación compromete la validez y la ética del proceso. Entender que hay algunas pruebas que van a requerir de mucha capacitación y por ende saltarnos ese paso de capacitarnos y de conocer los pormenores y los detalles de cada uno eh, de cada una de las etapas va a requerir entonces un componente serio en cuanto a la validez del proceso. Y también entender que la devolución de los resultados, que es una parte vital de toda evaluación, porque a nosotros no nos buscan para evaluar, nos buscan para darle una solución a ese motivo de consulta. Entonces tenemos que asegurarnos que la persona comprende el significado clínico que nosotros estamos tratando de decirles y por ende sería una falla a la ética que nosotros no generemos un proceso de devolución de resultados. También cuando hablamos de intervenciones, entender y tratar de eliminar, ¿verdad? Cualquier lenguaje que puede agraviar a las personas, por lo cual utilizar lenguaje no estigmatizante y revisar o analizar y reflexionar aquellos elementos que nosotros tenemos como prejuicios o etiquetas degradantes. El hecho de que nosotros utilicemos ciertas palabras, por ejemplo, he escuchado un montón el hecho de que hay algunas personas que hablan acerca de, es que la generación de cristal, bueno, vamos al punto. Un profesional que fue docente mío hablaba acerca de esto y decía de que eh, eh, publicaba en sus redes sociales de que como le decía, la generación de cristal no sabe, sufre de depresión porque nunca tuvieron estos terapeutas. Y los terapeutas era una chancla, un alambre y una vara. Pensamientos alrededor de esto. Hmm. Sé que hay algunos que están riendo probablemente de esto. Sí, Lee. Ya Yo ven. soy una de... Es que volvemos a lo mismo, ¿va? La psicología es una ciencia bien joven y está todavía como, yo siento que todavía está en pañales, porque el hablar de un psicólogo, yo no estoy loco, o sea, yo no puedo ir a un psicólogo porque no estoy loco, pero hay otras personas que tienen apertura a eso. Sin embargo, yo soy de esa generación, de la chancla, de la faja y de la vara, y qué trastorno tengo, y qué trauma tengo, y a la larga sí hay, ¿verdad? De Sí. repente no era tan abierto, tan estudiado antes como es ahora, y tal vez por ende es que han salido tantos derechos de los niños, derechos humanos, que han trastocado incluso, ¿verdad?, las normas de la sociedad. Sin embargo, el no más bien tener respeto, sino que miedo a los mayores. Somos generaciones que sí tenemos trastocadas muchos rasgos de nuestra personalidad, pero que hemos aprendido a convivir con ellos. Ahora ya no se puede hacer eso. Yo soy docente de primaria, y o sea, hasta para dirigirse para un niño es bien delicado, porque si el niño no le entendió, él lo entendió diferente, en tono diferente, el niño llega hacia donde el papá. Entonces el papá viene con una euforia, no me gustó cómo le habló a mi niño y que, o sea, un montón de situaciones que el Ministerio Público está lleno de demandas hacia los docentes, instituciones públicas y también privadas. Pero sí, no es que no hay traumas, no es que no es funcional. Yo siempre he dicho que cuando se corrige a través de eso, pues no hay ningún problema, pero cuando ya el padre descarga toda esa parte emocional en el niño porque no le gustó
la acción del hijo ya es diferente, ¿verdad? Sí, y yo creo que también el hecho, o sea, yo soy, a mí me dicen que yo tengo una cualidad por encima de muchas personas, que es que a mí me resbala todo. Entonces, si usted quiere creer eso, está bien. Si usted quiere creer que hay una generación de cristal, está bien. Si usted cree que los mejores terapeutas fueron el chilío y el alambre y el golpe, está bien, no tengo ningún problema. Pero, así como les digo en muchas ocasiones a los estudiantes, cuando usted va a hacer la práctica profesional, yo les digo, pues a mí no me importa que usted use piercings, a mí no me importa que usted use, que esté tatuado hasta debajo del párpado, yo no tengo ningún problema. Pero como no es a mí a quien me va a atender, yo no tengo prejuicios, pero hay muchas personas que sí los van a tener. O sea, ir entendiendo de que esto, ¿verdad? Va a tener un impacto en la percepción de las personas y también esto va a tener un elemento, ¿verdad? Importante en la actuación de cómo los demás nos pueden percibir. Victoria. Y con lo que está mencionando sobre lo que publican, en este caso los docentes, recordé que hubo un caso de que una compañera y yo seguimos a un docente de ahí de la facultad y, o sea, su cuenta, él sube tanto contenido personal como contenido de la carrera. Y en una de esas, pues subió como que andaba en una reunión con sus amigos, no sé, y subió una foto con una cerveza. Entonces mi compañera me dijo, ¡ay! Mira, y subiendo eso con una cerveza en la mano, que no sé qué, y qué va a pensar la gente que lleva terapia con él, y cómo habla eso de docente, y que no sé qué. Y le dije yo, bueno, pero, ¿y eso qué? Le digo, o sea... Eso no habla de cómo es él como profesional, le digo, o sea, ahí está con sus amigos, le digo, está en tiempo de ocio, no está en la universidad, no está en un aula de clase, o sea, se está divirtiendo, le digo, entonces ay, déjalo. Pero la gente, no sé, se mete en unas cosas. Exactamente. Y esto tiende entonces a generar un impacto, ¿verdad? Y va, aunque no tenga, una cosa no tenga nada que ver con la otra, pero van a pensar que esto tiene que ver con el funcionamiento de los individuos. Y eso no tiene nada que ver. Entonces, pero tenemos que entender que lo que hemos hablado acerca de esto, que muchas personas van a tener de situaciones que tienen que ver con el impacto en el que las personas lo van a percibir. Entonces, generalmente hay personas que van a tener prejuicios y eso es inherente al proceso, ¿no? Dice por ahí, Claudio, yo creo que nos dicen generación de cristal porque ahora no se tolera casi nada, a diferencia de generaciones previas que eran forzados a ser tolerantes con todo porque eso es el respeto según su educación. Sí, en general. Hay un libro incluso que se llama La generación ansiosa y habla mucho acerca de la utilización de eh, dispositivos electrónicos y el aumento de otros problemas a nivel mental. Entonces, entender esto, ¿verdad? Acerca de cómo los demás, ¿verdad? Nos pueden percibir, el hecho de prejuicios, el hecho también de control, entender y nosotros también como personas, no, como profesionales, no podemos venir y saltarnos y decir, bueno, eh, de que nosotros somos como mejores porque tenemos esta postura o esta creencia, ¿no? Por encima del paciente, porque entonces eso no implica o no va acorde a lo que nosotros estamos discutiendo. También el hecho de respetar, ¿verdad? A la persona como tal, acompañar en el proceso de cambio y sobre todo entender de que nosotros vamos a ver más adelante y ustedes lo van a ver cuando lleguen a consejería, que sí es una técnica que nosotros podemos utilizar el afrontamiento, la confrontación, pero no es el objetivo principal. Y sobre todo va a depender mucho de la calidad de la relación terapéutica para poder emplear estas técnicas.
Es tratar de evitar, ¿verdad? Este tipo de estilos confrontativos al inicio del proceso tiende a ser muy beneficioso. La autonomía y la no maleficencia, que es el hecho de no procurar no hacer ningún daño, ¿verdad? A las personas, requiere un especial cuidado, ¿verdad? Con grupos de personas que la capacidad de decidir puede ser socialmente cuestionada. Entender, por ejemplo, am, diferentes capacidades y diferentes entornos dentro de un contexto social. Hablemos un poquito acerca de cuáles son aquellos errores éticos frecuentes que podemos encontrar en el proceso de intervención. El hecho de interrumpir de manera inadecuada o usar la frecuencia de sesión como un mecanismo de presión sobre el paciente. Por ejemplo, entre comillas, ¿no? Como castigar al paciente porque no hizo las cosas que deberíamos, la tarea que le dijimos y entonces como no la hizo, no lo voy a ver el siguiente mes. O utilizar los procesos terapéuticos como una forma de ejercer presión. También continuar un tratamiento cuando puede existir un conflicto de valores o una limitación técnica que exija una derivación. Por ejemplo, donde ya hemos encontrado que pues, el paciente no avanza, no logramos resolver los problemas, lo mejor es generar una derivación. Aplicar técnicas que no son apropiadas, que pueden ser, que estén en desuso o que la persona no se le haya informado en tiempo y forma. Y la negligencia también puede consistir en no hacer lo necesario. Por ejemplo, ser imprudente en hacer de más sin conocer las competencias suficientes. E incluso yo hablo mucho de esto. El hecho de que usted no haya recibido una formación en la parte clínica, indiscutiblemente, y que usted empiece a ver pacientes de la noche a la mañana sin saber qué hacer, qué técnicas emplear, cómo utilizar las pausas, los silencios, el diálogo socrático, cómo utilizar estos elementos, también puede hablar acerca de la negligencia en emplear cosas que yo no he hecho. Porque en general podemos encontrar que se puede generar un daño emocional, puede haber un proceso de revictimización, lo cual ahorita casualmente estoy en el consultorio y acabo de terminar con una paciente que al inicio del proceso me habló mucho de que ella había pasado por un proceso, había sido víctima de abuso sexual y la familia no le creyó, la psicóloga del centro de salud no le creyó, en el hospital, la escuela no le creyeron, el Ministerio Público le tuvo que hacer un montón de preguntas. O sea, ella en un día le preguntaron 5 o 6 veces diferentes qué había pasado. Y esto atiende a un proceso de revictimización, donde la persona ha tenido que sufrir una y otra vez el hecho de tratar de recordar un evento tan traumático como eso. Entonces, tener cuidado acerca de estos elementos. También la parte o la dimensión financiera, ¿verdad? Entender de que esto es un servicio y el hecho de ser un servicio tiene que ser remunerado, ¿verdad? Entender también de que nosotros como profesionales no debemos hacer una competencia desleal, ni tampoco vincular el éxito terapéutico al precio de la tarifa. Porque como yo soy el psicólogo docente de la universidad, pues por eso yo le voy a cobrar tanto, ¿no? Como ahora tengo un nuevo edificio donde estoy trabajando, pues ahora la renta sube y ahora esto va a subir, etcétera, etcétera. Entonces todo eso no va asociado con los componentes, ¿verdad? De la tarifa. Incluso eso no lo vemos en la clase. Vamos a hablar un poquito acerca, en general, acerca del proceso de la dimensión financiera, pero existe un librito pequeño que ustedes también lo pueden adquirir en el Colegio de Psicólogos, que es el arancel. Es el arancel que el doctor Augusto hizo mención a este documento porque a partir de la creación del Colegio de Psicólogos, entonces que se pusieron tarifas mínimas y él hace siempre mucho énfasis en esto. No es que eso es lo máximo que usted puede cobrar, sino que eso es lo mínimo que se le debería de pagar.
Eso no nos vamos a meter tanto a rollo, porque eso, como les decía, es un documento adicional que ustedes pueden adquirir para que ustedes sepan cuánto se puede cobrar a partir de los diferentes trabajos. También el hecho de no podemos modificar una tarifa que ya habíamos acordado con el paciente, quiere decir de que en el consentimiento informado se le hizo de su conocimiento cuánto era el valor por el proceso de consulta y entonces hay que respetar este acuerdo que ya hemos hecho. También entender de que derivar desde organismos públicos hacia la consulta privada tampoco es una práctica ética apropiada. Usted trabaja en el Seguro Social y llega una persona donde usted le dice, es que, mire, si ahorita yo no lo puedo ver hasta dentro de 6 meses, pero si va a mi consulta privada, yo lo puedo ver mañana por la tarde sea, eso obviamente no es ético tampoco porque estamos derivando a una persona de un organismo público y lo estamos llevando eh, hacia hacia eh, nuestra consulta personal. Ok. Voy a poner, ¿quién me quiere ayudar con eso? Se lo voy a poner todo y alguien tal vez me quiera ayudar con la lectura. Esto. Eh, Uso, sí pasa. Si pasa, quiere decir que ya le pasó entonces a Gloria por ahí eso de que de repente. Y eso pasa no solamente en psicología, en medicina pasa un montón también. Yo puedo leerle. Gracias, Rocío. Adelante. Ok. Clara, psicóloga de un centro de adicciones, acompaña desde hace años a Raquel, paciente con consumo problemático de alcohol. La profesional, la profesional identifica indicios compatibles con violencia de género, pero no dispone de formación específica para abordarlo. El dilema ético surge entre la sospecha de un riesgo real y la inseguridad respecto a cómo explorar, intervenir y derivar correctamente. La respuesta del equipo es ambigua y disuasoria, lo que agrava la incertidumbre clínica. Perfecto. Entonces, ¿qué, en pocas palabras, qué podemos encontrar de este caso? ¿Qué pudo haber fallado? Creo que en primer lugar la preparación, porque dice que no dispone de formación específica para abordarlo. Perfecto, muy bien. Eso es lo primero que nosotros estamos viendo, el hecho de la falta de reconocimiento, la falta de reconocimiento de las capacidades. ¿Qué más? ¿Alguien más? Lo de que la respuesta del equipo es ambigua y disuasoria y que agrava la incertidumbre clínica. Ok. ¿Qué opinan acerca también del hecho de acompañarla? No nos dice directamente, voy a adelantar la diapositiva, no nos dice directamente hace cuánto tiempo, pero entender de que el tipo de persona que nosotros estamos atendiendo, que es una persona con adicciones, ¿verdad? Es bien elevada la comorbilidad que puede existir, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? El hecho de la falta de competencia para poder ver el tema de violencia de género en un contexto donde las adicciones también es bien elevada. También esto hizo que se produjera retraso en la detección, deliberación y acción, ¿verdad? A pesar de que esto genera un potencial riesgo, ¿verdad? Para ella y para sus hijas también el hecho también de que se deriva a otra red cuando ya no, la persona ya no sabía qué hacer, no se trabajó tanto, tampoco se respetó el proceso como tal, ¿verdad? Por lo cual, generalmente podemos encontrar que este tipo de personas van a minimizar sus propios problemas y van a abandonar el tratamiento mucho más rápido de lo que creemos.
generalmente las personas que consideran o que creen que no tienen nada o que piensan que es normal, ¿verdad? Tomar todos los días, es normal el hecho de que yo me pierda un par de días del trabajo porque pues me puse a tomar mucho y un día me perdí y bueno. Sea, todos estos elementos que pueden fallar desde el reconocimiento de las propias capacidades y las limitaciones que podemos mostrar, también van a hacer alusión al proceso de este caso que nosotros estamos revisando, que es un caso hipotético rápido. La ética en la parte clínica exige obviamente consultar, supervisar y colaborar con personas expertas cuando aparece un problema que excede nuestra formación. También defender la independencia de criterio profesional es importantísima, ya que aun cuando estemos frente a equipos que pueden minimizar un riesgo. Las derivaciones, sí, ahora, si nosotros ya llegamos a un punto donde nuestras capacidades fueron excedidas y vamos a hacer una derivación, tenemos que hacerlo de la mejor forma posible, prepararla, explicarla y cuando sea posible, coordinarse sin romper de inmediato el espacio terapéutico de confianza. O sea, podemos hablar acerca de esto en una penúltima sesión sobre el hecho de derivar a esta persona y en una última sesión, entonces, brindar ese espacio donde yo voy a gestionar el contacto de la relación terapéutica posterior con la mía. También respetar la autonomía del paciente no significa pasividad, pero tampoco vamos a ir a actuar detrás de la espalda de las personas. Y con esto, entonces, llegamos a las conclusiones de la ética aplicada en la psicología clínica, entendiendo que la ética es una condición estructural del ejercicio clínico, no es algo opcional. Exige que nosotros tengamos competencias, que tengamos formación, confidencialidad, el consentimiento de las personas, establecer límites claros desde el inicio de cualquier sesión, generar también un propio proceso de supervisión y revisión de nuestros propios sesgos y prejuicios. Los códigos deontológicos van a orientar, pero la buena práctica también depende del juicio clínico, de la reflexión y de la responsabilidad moral. Porque al final lo que más importa en un contexto clínico es proteger al usuario, es proteger a nuestro paciente y sostener intervenciones que son sólidas, que tienen conocimientos teóricos eh, buenos, establecidos y que sobre todo impere los valores humanos por encima de cualquier otra cosa. Porque cuando nosotros hablamos de que son técnicas sólidas y humanamente respetuosas, es que ponemos entonces al usuario en primer lugar y el bienestar de los individuos por encima de cualquier otra cosa. ¿Ok? Y con eso entonces terminamos la presentación del capítulo y les pido entonces que encendamos la cámara para poder, uno, resolver dudas si es que existen sobre este capítulo y si no, avanzar, porque sí los quiero ver a todos, avanzar entonces con el proceso de la asignación de los capítulos del código de ética, del código de ética. ¿Hay dudas, preguntas, consultas hasta este punto? Yo sí, fíjese, tengo la curiosidad, Lick. A ver. ¿Desde hace cuánto fue que se extendió el código de ética de psicólogos? En el sentido de que en la actualidad hay una diversidad de situaciones que de repente en esa época no, Sí. de repente ni existían y que tal vez está desactualizado. Es que aquí lo tengo y dice que haciendo uso de las facultades el Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos, han revisado, analizado y actualizado el Código de Ética que ha estado en vigencia desde 1983. Y esa es la versión inicial, pero la versión que ustedes tienen es del 26 de agosto del 2016. O sea, llevamos casi para 10 años. Sí, la verdad que sí.
O sea, volvemos al punto, obviamente que hay muchas cosas que no se han actualizado, un montón de, por ejemplo, todavía aquí no se ha estimado, no se ha estipulado tampoco, por ejemplo, el tema de la teleconsulta, que eso en pandemia explotó, el hecho de la terapia de manera virtual no se ha estipulado todavía. Y en realidad hay pocos países que cuentan con elementos, con lineamientos bien claros, porque en el caso, por ejemplo, de la teledocencia, perdón, de la teleconsulta, tiende a ser un elemento bien, bien importante el tema del manejo y el manejo de los datos. Entonces, eso sí tiende a ser muy, muy, muy. Gracias, Lee. ¿Vamos bien? ¿Claros? Ok. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar entonces con el tema de, con el tema de la asignación, con el tema de la asignación de los capítulos. En el caso de este librito que todo, ay, pero me van a poder ver. Un segundito. Este, por acá. Voy a tener que quitar este librito rosadito que creo que ya lo tienen todos. Eh, En el caso de este lo vamos a utilizar y ya les voy a colocar un segundito. Ok, entonces por ahí pueden sacar una captura de pantalla. Estos son los capítulos. Se les va a asignar dos capítulos. A ver, los capítulos son cortísimos. Son el que más tiene son como 4 páginas, así que son cortos. Entonces, sáquenle una captura y tienen el número de grupo y hay dos elementos diferentes que vamos a trabajar. La primera columna dice capítulo del campo de la psicología. Entonces pueden observar que es clínica, industrial, educativa. Para el grupo 4 y 5 sí se deben de poner de acuerdo porque van a trabajar el mismo de docencia. El 6 investigación, 7 social y comunitaria. Y de ahí tenemos de abajo hacia arriba, el grupo 7 tiene el capítulo 10 que habla del ejercicio profesional, el 6 del secreto profesional, 7 del bienestar del cliente, el número 4 va a tener el punto de las pruebas e instrumentos de evaluación, 3 de la competencia, 2 del anuncio de servicios y 1 de la remuneración. Entonces, ¿en qué va a consistir esta tarea? En el caso, ustedes tienen ya la tarea de simular, que tiene el contenido perdón, el título que dice simulaciones. Entonces, se les asigna esto por grupo porque la idea es entonces que ustedes se van a reunir por grupos, van a leerlo, van a plantear una situación hipotética y se va a resolver. ¿Cómo van a trabajarlo? Esto se va a presentar el miércoles 8, ¿ok? El miércoles 8 se va a presentar. ¿Cómo se va a hacer? Van a entregar entonces para el lunes 6, van a entregar la tarea, ¿verdad? Ya les voy a mandar un documento con los lineamientos, pero va a ser como un PowerPoint chiquitito, quizás 2 diapositivas tal vez, donde ustedes resumen, porque si ustedes notan, por ejemplo, en el capítulo 2, que es la psicología clínica, ¿ok? De la psicología clínica, tiene uno, dos, tiene 2 artículos, que es el artículo 21 y el artículo 22. Y luego, cada uno de ellos el 21 se divide en 5 y el 22 se divide en 8. Pero son elementos bien básicos. Y dice como, por ejemplo, artículo 22, numeral 22.1, el psicólogo clínico debe evitar las relaciones duales, intimidad emocional o física con los pacientes. Bien claro, ¿no? Entonces, todo eso ustedes lo van a leer y van a generar un caso hipotético y van a decir en cuál de los artículos se basaron y cómo tratar de resolver. Porque al final de este tema tratamos de generar un dilema ético.
porque la idea es que no sea tan fácil, ¿verdad?, resolverlo. Como vimos el tema de redes sociales, ¿no? El hecho de, por ejemplo, bueno, una persona me agrega a las redes sociales, cómo lo resuelvo? ¿Qué trato de hacer? Porque puede ser que algunas personas se sientan agraviadas porque usted no lo aceptó en las redes sociales. Hay otras personas que la acepta usted en su red social y de repente la relación terapéutica se modifica porque ahora ya pues ve lo que usted publica y de repente, como decía ahorita eh, Victoria, y decía que que seguían a una persona. Hay algunas personas que pueden decir, bueno, no, pero ¿cómo voy a confiar en este profesional si este profesional consume alcohol y hace esto y tiene posturas de X, Y, Z? La idea es esa, ¿ok? Esa es la idea de la simulación. Por eso es que se van a enfocar en esa tarea. ¿Se entiende? Van a Sí, hacer, y lo van a hacer para los dos capítulos, ¿verdad? Porque tienen dos capítulos asignados. Por ejemplo, en el caso del grupo uno tiene el capítulo 2 y tiene el capítulo 16 que habla acerca de la remuneración. El grupo 2 tiene el capítulo 3 que es industrial, y capítulo 15 que es del anuncio de servicios. Entonces, o incluso, vaya, por ejemplo, podría ser que ustedes, si ustedes estiman conveniente, pudieran unir de repente los dos capítulos para generar una simulación de un caso hipotético. ¿Tiene sentido? Ok, sí, entonces, esa actividad, aunque dice 25 de marzo, se va a desarrollar el 8 de abril. Pero lo voy a poner 6 de abril, porque el 6 de abril una sola persona por grupo me entrega ese documento. Van a ser dos, tres diapositivas, porque la idea es que yo los voy a armar todos en una sola presentación para no estar cambiando que el grupo uno está compartiendo, que el grupo 2 ahora tiene que compartir. Voy a trabajarlo yo en una sola presentación. ¿Ok? De ahí las siguientes dos tareas se van a desarrollar, que es los dilemas éticos multidisciplinarios, que eso ustedes lo van a trabajar en grupo. Eso no entra en el examen, ni tampoco lo que estamos viendo de los códigos de ética. Lo que va a entrar en examen ahorita es lo que hemos visto de la ética aplicada en en la psicología clínica, la que vamos a ver el lunes 6, que es la de la parte educativa, y la de investigación. Esas son las que van a entrar ahorita en el examen. No entra nada del código de ética. De ahí el día lunes 13, que va a ser nuestro último día de clases como tal, vamos a desarrollar entonces esos dilemas éticos. Yo los voy a hacer por grupo y se los voy a asignar. Probablemente el viernes ya se los esté enviando esto para que ustedes tengan tiempo de poder analizarlo. Y cada grupo va a tener a una persona que va a exponer el caso y va a decir cómo lograron resolverlo o cuál es la idea que tienen de cómo resolverlo basado en el código de ética. Y de ahí la última actividad, que es el análisis y la entrevista profesional. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ya leyeron el documento? Sí, Empecemos. yo lo leí y teníamos dudas nosotros, porque Bueno, una compañera dijo que donde ella trabaja, pues hay varios profesionales de la psicología y nosotros queríamos saber si nos podíamos, si la entrevista tenía que ser presencial, virtual, ok. em, y que nos explicaran más esas. Ok, entonces, vamos a ver lo primero, ¿verdad? Ya vamos a hablar acerca de esa parte. Entonces, vamos a ver el contenido primero. El contenido de la actividad es que la idea es que ustedes puedan buscar un profesional que vaya acorde a la problemática que a usted se le asignó. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los grupos y ya tenemos cada uno de los grupos cuál es el tema que tienen. Entonces, por ejemplo, el grupo uno tiene acceso limitado a servicios de salud mental. Entonces, por ejemplo, grupo uno, ¿dónde podrían encontrar un profesional que ustedes consideren que puede resolverles este tipo de entrevista?
Centro de Un centro salud. médico. Centro médico, un centro de salud, sobre todo un centro un centro público, ¿no? O sea, donde se ofrezcan los servicios de psicología, pero no se dan abasto. Estigma hacia los trastornos mentales, probablemente hacia algo similar, probablemente un centro de salud. Pensemos en violación de derechos humanos. Hay instituciones específicas de derechos humanos. Relaciones limitadas en instituciones, recursos limitados en instituciones públicas, volvemos a este punto. Salud mental en el sistema educativo. Aquí podrían entrevistar, por ejemplo, a un profesional de la salud mental que trabaja en una escuela pública, por ejemplo, o si ustedes quisieran hacer una comparativa en una escuela pública y una escuela privada. Aquí yo se los dejo abierto en general. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Lo que sí es el análisis de la problemática tiene que ser la descripción general de la problemática, cuál es el contexto social en Honduras, cómo afecta la práctica profesional de la psicología, cuáles son algunos de los dilemas éticos que pueden surgir y algunas potenciales acciones como agente del psicólogo como agente de cambio social. Entrevista al profesional, cada equipo va a entrevistar entonces a un psicólogo y la pregunta que me hicieron, ¿se puede realizar presencialmente? Sí. ¿Puede hacerse por videollamada? Sí. ¿Puede ser por teléfono? No es completamente recomendado, pero traten de hacerlo por menos los primeros dos. Y la entrevista debe explorar aspectos como experiencia profesional, principales desafíos en su trabajo, algunos dilemas éticos, impacto de la problemática social en su práctica y las recomendaciones para futuros psicólogos. Y luego van a integrar ese análisis y se va a presentar en clase. La idea es que ustedes van a presentar esa oportunidad, se va a hacer ese mismo viernes, ese mismo lunes 13, para que ustedes puedan generar esta actividad. Y en particular, yo les coloqué un banco de preguntas, no se limiten a estas, son solamente algunos ejemplos. Si ustedes creen que pueden ampliar y tener más información sobre cada una de las preguntas, adelante. La idea es que ustedes se sientan lo más libre y que puedan estructurar una entrevista que satisfaga las necesidades propias de cada grupo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por ahí les puse algunas de las problemáticas que pueden encontrar, ¿no? ¿Sí? Para cada uno de los grupos. Y luego por ahí les puse un poquito de la plantilla de reporte, les puse un reporte breve de 2, 3 páginas que tenga el reporte de análisis y entrevista profesional, los dilemas, entre otras cosas. Entonces, eso que conste que se lo subí hace como 10, 12 días, que ya Editas está por ahí. Vayan, échenle un ojo. Yo no quería que ustedes trabajaran ahorita en Semana Santa, pero yo creo que por lo menos un día dediquen para trabajar en eso. La fecha de entrega yo se las tenía para el 6 de abril, pero se las voy a mover para el 9, ¿ok? Que es, no, perdón, Y en caso de que no encontremos espacio para entrevistar a un psicólogo del área que nos compete en el grupo, lo podemos hacer con otro profesional que esté en otra área de trabajo. pero tiene que contestarle las preguntas que usted le va a hacer. O sea, va a ser difícil que ustedes busquen a otro profesional. Como por ejemplo, si ustedes me preguntaran a mí sobre desigualdad comunitaria, se me agarra en el aire, pues yo no sé absolutamente nada de eso, porque yo soy clínico. Entonces, tienen que Ok. procurar buscar a una persona que Lick, vaya con pero, esa misma línea. Lick, disculpe, pero si el psicólogo o la psicóloga se trabaja en el área social, para el área social se podría. Volvemos al punto, si es como la parte comunitaria, tiene que ser alguien social. Sí, O, por ejemplo, si, como los primeros que vimos, hay muchos que son clínicos, que pueden encontrar en la parte de salud pública, hay algunos que pueden trabajar en escuelas privadas y públicas, no tengo ningún problema. ok. ¿Estamos? Sí, Ok. Quisiera una confirmación verbal o escrita
de todos. Hay 25 personas, me excluyo, bueno, yo le entiendo la tarea. Y quiero saber entonces que las 3 tareas se entendieron. Y si Sí. no en el camino, y le vamos preguntándole. Ah, no, el problema es que el camino yo en Semana Santa voy a dejar de existir. Ups. Lick, entendí bien. Bueno, ok. 10, 12, Todo claro, 13. Wow. Bueno, ok. Entonces, si no hay dudas, nos quedamos hasta aquí hoy. A manera de recordatorio, el lunes, que volvemos de Semana Santa, lunes 6, terminamos de ver el contenido de la parte educativa. Esa parte educativa es la última parte que va a entrar para el examen. Ya vamos a hablar esa semana, vamos a hablar, dependiendo a ver cómo están ustedes, si están muy cargados de trabajo, ya sea que lo hagamos en miércoles en hora de clases o lo hacemos en otro horario, vamos a ver cómo logramos. ¿Ok? Pero recordad esa parte. Ya ahorita lo único que queda es esa parte de la ética aplicada al ámbito educativo y de ahí lo del código de ética no entra nada porque eso lo estamos evaluando con las otras tareas. Ok, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el lunes 6. Cuídense, no se expongan, eh, pórtense bien en Semana Santa y nos vemos entonces el 6. Felices vacaciones. Gracias, Lick. Listo, Gracias. Lick, Lick, que muchas tenga buen día. gracias. Feliz